Así que bueno, vamos para allá. Yo, bueno, ya me presentaron, soy directora de innovación en Opino. Uy, se me pasó. Soy directora de innovación en Opino. Opino viene de Open Innovation, de innovación abierta, y somos consultores de innovación y transformación, pues sobre todo para grandes empresas, y también lo que hacemos es pues, conectar a grandes empresas con el ecosistema innovador y emprendedor. Nosotros nacimos hace más de 10 años en Silicon Valley, pese a que bueno, nuestra sede está en España y aquí en Latinoamérica. Yo, pese a que soy española, llevo ya pues, más de 6 años en México. Desde hacía unos cuantos años, pues en Opino tenemos operaciones en toda Latinoamérica y sede en Ciudad de México. Y también en Opino somos los editores en español de MIT Tech Review, que es pues, la revista del MIT, que al final eso pues, lo que nos permite es pues, el haber articulado el ecosistema de innovación, emprendedurismo más grande en habla hispana, ¿no? O sea, es una alianza pues, que nos permite también, al conjunto con pues, todos nuestros proyectos de transformación e innovación, pues, estar muy al día de cuáles son pues, las tendencias en transformación e innovación, y algunos de esos aprendizajes son los que les voy a estar compartiendo hoy en día. Pero bueno, antes de empezar, siempre me gusta bueno, pues comenzar con algunas reflexiones, y me gustaría lanzarles una pregunta que, bueno, pues si se animan a contestarla en el chat, pues bienvenidos, ¿no? Entonces me gustaría que pensasen esto, ¿no? ¿Qué relación tiene un cohete de la NASA con un caballo? Si yo les pregunto esto, ¿qué relación creen que tiene? Bueno, yo esto cuando cuando daba esta charla en la vida prepandemia, ¿no? Que uno tenía estos eventos presenciales, y cuando hacía esta charla en eventos presenciales, pues muchas veces me respondían, oye, que lo que tienen relación es pues que los dos son medios de transporte, o no sé, la potencia, ¿no? La capacidad de llevar cosas, etcétera. Y si bien eso evidentemente es algo que tienen en común el cohete de la NASA y el caballo, yo pues os lo estoy contando por algo un poquito distinto, ¿no? Entonces vamos allá, vamos allá con la explicación. Bueno, pues resulta que los cohetes de la NASA tienen un ancho estándar, siempre tienen el mismo, ¿no? Que es de 3,7 metros. Y este ancho al final viene determinado porque, bueno, pues la construcción de estos cohetes se hacía en una factoría de la NASA en Utah, y tenía que pues trasladarse hasta Florida, hasta Cabo Cañaveral, que es desde donde se lanzaban. Y bueno, pues este transporte era por tren, y al final, bueno, pues la capacidad máxima de carga, digamos, del ancho de los vagones de tren eran precisamente estos 3,7 metros. ¿Y por qué, no? ¿Por qué los trenes tienen este ancho estándar? Bueno, pues el ancho estándar de los trenes viene determinado por el ancho de las vías del tren, que a su vez en los Estados Unidos pues es el mismo que el ancho del tren en Inglaterra, en Gran Bretaña, ya que, bueno, pues fueron los ingleses los que construyeron toda la red ferroviaria en Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Por qué también en Inglaterra siempre las vías del tren tenían el mismo ancho? Bueno, pues resulta que a su vez estas vías del tren inglesas tenían el mismo ancho que los caminos romanos construidos en piedra cientos o miles de años detrás, ¿no? Y es muy curioso estos caminos romanos que pues, pasan por toda Europa, que siempre tienen exactamente el mismo ancho. Y este ancho es el equivalente exactamente a una cuadriga o un carro de romanos, ¿no? No los caminos romanos pues no podían ser más anchos para que pues la cuadriga no descarrilase, y menos tampoco pues para que el propio carro de caballos pudiese pasar. Entonces es algo muy interesante, ¿no? Porque eso nos hace ver que al final pues un cohete de la NASA tiene exactamente el mismo ancho que tenían pues o que tienen dos caballos o dos culos de caballo uno junto al otro, ¿no? Entonces, bueno, pues la razón por la cual les cuento esta historia al final es porque creo que tiene una moraleja, un aprendizaje bastante interesante, ¿no? Y es que pues la tecnología, las decisiones que estamos tomando hoy en día van a afectar pues al futuro de nuestra organización y de nuestra sociedad, ¿no? Imagínense pues en qué momento se imaginaron los romanos que una decisión que ellos tomaron iba a afectar algo pues tan distinto, o que ellos no se podían imaginar que era, como pues un cohete espacial.
Y por eso hoy en día cada vez más que nunca es crucial, cada vez es más importante entender realmente qué está pasando a nuestro alrededor para así pues hacer una proyección del futuro que nos permita tomar esas decisiones correctas en el presente, ¿no? Y eso me lleva, bueno, pues a la primera de las preguntas que hoy en día pues voy a intentar responder algunas preguntas que a lo largo de nuestros proyectos de transformación nos hacen mucho. La primera es ¿por qué? ¿Por qué escuchamos, por qué parece que la transformación digital se ha convertido en una de estas palabras de moda que la escuchamos en todo momento? Bueno, pues parte de eso viene de ese qué está pasando, ¿no? Cuando decíamos la moraleja de la moraleja que veíamos hace un minuto de entender qué está pasando, bueno, pues realmente la transformación digital se está convirtiendo en una necesidad de supervivencia debido, bueno, pues a los grandes cambios del entorno, ¿no? Esta, por ejemplo, es una de estas imágenes de cómo muestran cómo pues la tecnología al final cada vez está invadiendo o la estamos adoptando de una manera pues muchísimo más masiva, ¿no? Y no solo en términos de adopción como consumidores, sino que también pues está modificando la manera en cómo nos comportamos, ¿no? Si viésemos esta foto pues hace 8 años, parece que todas estas personas están sacando una foto de algo que tienen delante y en realidad pues están sacando un selfie, algo que hoy en día no nos sorprende, pero que en muy pocos años, como digo, pues ha aparecido o hemos adoptado, ¿no? Y la realidad es que nos encontramos ante un nuevo entorno, ante un nuevo paradigma digital. Y de hecho, bueno, pues la pandemia más que nunca, ¿no? El hecho de que pues ahora en vez de estar pues viéndonos la cara, pues tengamos la posibilidad de estar todos aquí conectados por Zoom, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza a este entorno, ¿no? ¿Cuáles son las características? Bueno, pues a mí me gusta mucho este framework o esta palabra, ¿no? Que es la palabra VUCA, porque me parece muy interesante el cómo surgió y en lo que explica me parece que sintetiza muy bien pues que define a este entorno actual. La palabra VUCA, que es un acrónimo, bueno, por sus siglas en inglés, define a este entorno que es volátil, es decir, que cambia cada vez más rápido, que es incierto, que es complejo y que también es ambiguo, ¿no? Y esta palabra pues surgió la acuñó por primera vez el ejército de Estados Unidos cuando en la primera guerra de Irak pues se dieron cuenta que el manual de instrucciones que tenían para las operaciones bélicas ya no servía, ¿no? Se dieron cuenta que el nuevo entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo les hacía necesitar un manual de instrucciones distinto, una manera distinta de actuar. Y es precisamente ese darse cuenta que nuestro manual de instrucciones ya no sirve y que necesitamos una manera distinta de entender nuestro entorno y de actuar en consecuencia, lo que hace que esta palabra VUCA cada vez, aunque haya nacido en el mundo bélico, pues cada vez se utilice más en el mundo de las organizaciones, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente no es, ojalá fuese tan fácil con definirlo solo con VUCA, ¿no? La realidad es que existen pues, muchas otras características que definen hoy en día a nuestro entorno. Una de ellas es la exponencialidad. Que es cuando pues muchas veces uno siente todo cambia cada vez más rápido, como la tecnología parece que muchas veces pues está avanzando a un ritmo mucho mayor del que nosotros pues podemos asumir. Eso en realidad pues es cierto, ¿no? A todo aquel que le haya pasado es que efectivamente todo cambia cada vez más rápido. Esta gráfica que les muestro aquí es una gráfica es una gráfica logarítmica y entonces muestra la aparición de todos aquellos pues, fenómenos que de una manera u otra disrumpieron o transformaron la vida o la humanidad tal y como la conocemos, ¿no? Desde la aparición de la vida, luego la aparición de las primeras ciudades, la invención de la agricultura, etcétera, hasta pues, la computadora personal, el celular o la computación en la nube. Y como vemos es que cada vez más, es decir, cada vez esos eventos transformadores se van acercando en el tiempo, se van acumulando, ¿no? Entonces antes, pues a lo mejor hacía falta
cientos de años para que pasase uno de estos eventos hasta que pasase el siguiente, y hoy en día en la vida de cada uno de nosotros, en una sola generación humana, ya estamos viviendo varios de estos eventos transformadores, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que hace que evidentemente como humanos sintamos que todo cambia cada vez más rápido. Y esto hace al final que las estructuras sociales, empresariales que tenemos construidas muchas veces no tienen esta flexibilidad o esta agilidad para adaptarse a estos cambios constantes del entorno, ¿no? Esta es una gráfica muy utilizada que muestra pues, la edad media de las principales empresas en el índice Standard & Poor's 500, ¿no? Y la realidad es que hay muchas empresas que están dejando de ser relevantes, que están desapareciendo precisamente por no tener esta capacidad de adaptarse a este ritmo creciente del cambio. Otra de las características que define al momento actual, y también, bueno, pues una de estas palabras de moda, junto con también transformación digital, es la disrupción, ¿no? Solo que, como con todas las palabras de moda, yo siento que hay un poco de confusión a veces con lo que significa el término de la disrupción, y por eso, bueno, pues aquí estoy poniendo la definición exacta que dio Clayton Christensen, que es pues uno de los padres del movimiento de la innovación corporativa, y que él acuñó por primera vez el término de innovación disruptiva, ¿no? Entonces, según Clayton Christensen, y es una definición que a mí me gusta mucho, nos dice: la disrupción describe esos procesos por los cuales una empresa más pequeña y con menos recursos es capaz de desafiar con éxito a otras más grandes y consolidadas en el mercado, ¿no? Esto es algo que estamos viendo mucho en muchas industrias, como las fintech, por ejemplo, pues están disrumpiendo la industria financiera, o como muchas empresas que empiezan en un sector en el que no necesariamente pues tienen tanto conocimiento ni tantos clientes, pero que gracias a una comprensión profunda de las necesidades de los clientes pues pueden desplazar a los actores tradicionales. Lo que es muy interesante de estas pues, empresas que disrumpen sus entornos empresariales es cómo lo hacen, ¿no? Y generalmente aquellas empresas disruptivas suelen empezar pues, atrayendo muchas veces pues, a la parte más baja, esa pirámide muchas veces de los clientes o del mercado, que a veces pues, las empresas tradicionales no atienden porque no les resulta suficientemente rentables, ¿no? Precisamente por eso pues tienen una trayectoria de mejora muy potente, ya que al final pues son capaces de ser rentables allí donde pues las empresas tradicionales no lo son. Esta es una gráfica que a mí me gusta mucho, ¿no? Que nos habla de cómo funcionan generalmente las innovaciones disruptivas, y pues por poner un ejemplo, hablaba antes de las fintech, es algo que está pasando mucho, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, es una región donde hay millones de personas pues, que no tienen acceso a productos financieros. ¿Por qué? Pues porque a los bancos tradicionales hay millones de personas que por no tener los suficientes ingresos o por no tener pues, unos ingresos formales, no les interesan como clientes o no les resultan rentables. Bueno, pues ya hay muchas empresas fintech que pues, con uso de distintas tecnologías, sobre todo muchos de ellos impulsados por inteligencia artificial, pues al final lo que consiguen es pues, dar una accesibilidad o hacer clientes a todas aquellas personas pues, que los bancos tradicionales no tenían interés en atraer, ¿no? Y lo que es bien interesante de estas innovaciones disruptivas es cómo, pues evidentemente, estas nuevas empresas no se van a quedar con esta base de la pirámide o con estos clientes menos rentables, sino que una vez que son capaces de ser rentables ahí donde las empresas tradicionales ni siquiera entraban porque no les interesaba, evidentemente, bueno, pues van a ir refinando su propuesta de valor y van a ir desplazando a los actores tradicionales, ¿no? Hay un montón de casos de éxito, un montón de pues, unicornios. Estos son pues Nubank, que es un unicornio brasileño, Rappi, una empresa colombiana, o Destácame, una empresa chilena, que precisamente eso es lo que están haciendo. Y lo que está pasando es que al final pues muchas nuevas empresas están reconfigurando la realidad de muchos sectores, ¿no? Y hay cada vez pues hay más startups que están disrumpiendo sectores pues muy tradicionales, muy pesados, como pues
el transporte marítimo, el sector defensa, aeroespacial, ¿no? La realidad es que pues las barreras de entrada ya a los sectores son historia, ¿no? Hasta hace unos años pues solíamos pensar que aquellas empresas que estuviesen en sectores pues más cercanos a lo digital eran aquellos sectores que eran más propensos o más proclives a ser disrumpidos. Pero la realidad es que, como decía antes, pues sectores tan pesados, con unas barreras de entrada a priori pudiera parecer como tan fuertes, ¿no? Como pues el sector de la biotecnología, el aeroespacial o defensa, pues ya están siendo disrumpidos. Pensemos, si no, pues lo que pasó en el sector aeroespacial, ¿no? Que hasta hace unos pocos años era cosa de dos, y ni siquiera pues dos empresas, sino pues los dos grandes, los dos mayores países en ese momento, los dos principales países, ¿no? Como eran la Unión Soviética y Estados Unidos. Y sin embargo, pues en unos años, outsiders de ese sector, como pues SpaceX, que es creada por Elon Musk, que empezó con una empresa de pagos, o Virgin Galactic de Richard Branson, que empezó vendiendo CDs de música, o Blue Origin de Bezos, que empezó vendiendo libros, han conseguido disrumpir un sector aeroespacial, un sector como el aeroespacial, ¿no? Entonces, la realidad, como decía, es que ya las barreras de entrada en todos los sectores están desapareciendo. Otra de las características de la actualidad, del entorno actual, es que ya la tecnología está cruzando la barrera hasta el consumidor, ¿no? A mí me gusta mucho usar este ejemplo del código de barras porque me parece que ejemplifica o muestra muy bien cómo la tecnología hasta hace algunos años era percibida y aún sigue siendo percibida por muchas empresas, ¿no? Que es como pues algo como el código de barras, que evidentemente pues a mí como empresa me ayuda a pues estandarizar mis operaciones, simplificar procesos, etcétera, pero el cliente, sin embargo, es algo que con lo que no tiene interacción, ¿no? Es algo como lo ve, pero pues no sabe bien por qué está ahí, ¿no? Hasta hace algunos años la tecnología se percibía como eso, como algo que estaba en el back, en el soporte de mi empresa, que me ayudaba si acaso a ser más eficiente, pero que no tenía ningún tipo de relación con el cliente. Cuando hoy en día, en realidad, la tecnología es un generador de nuevos negocios, de nuevas maneras de entender a mi cliente y sobre todo de generar nuevos productos o servicios, ¿no? Y esto sin duda pues está ocasionando unos cambios en el consumidor, ¿no? Y muchas veces pues son los propios consumidores los que van impulsando a las distintas empresas, ¿no? Aquí vemos en esta gráfica cómo pues al final los clientes, los consumidores asumen de manera muy rápida lo que pues una nueva empresa pueda traer como innovación, como distinto, lo que ahora las empresas están usando para diferenciarse, ya muy pronto los propios clientes lo asumen como pues, base para sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, pues la innovación, nosotros estamos convencidos, bueno, pues que es algo que hoy en día pues hay muchas empresas que pues perciben que es poco más que una estrategia de marketing, una manera pues de decir, qué padres somos, que innovamos, cuando en realidad pues nosotros estamos convencidos de que la innovación en muy pocos años, sino ya mismo, va a ser algo pues necesario para garantizar la supervivencia de los negocios, ¿no? Y aquí viene algo como muy interesante que yo trabajo mucho, sobre todo en proyectos pues, con grandes bancos, instituciones financieras, y el otro día pues, un director de experiencia de cliente se quejaba y decía, claro, es que pues, a mis clientes los educan otros, ¿no? A mi cliente pues, lo está educando Spotify, lo está educando Rappi, y entonces evidentemente pues, ellos esperan una experiencia de cliente igual que en su banco, igual que la que le dan estas startups, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante, cómo cada vez menos pues, los clientes ya no diferencian, digamos, como la manera de prestarles servicios y de interactuar con las distintas empresas acaba siendo digital. Hoy en día, durante la pandemia, más que nunca, pues ya no diferencian, oye, si puedo comprar de una manera tan fácil por Rappi, si puedo escoger mi película de una manera tan sencilla con Netflix, porque pues mi banco, mi centro comercial, el hospital donde pido la cita no me ofrece esa misma experiencia, ¿no? Entonces, también son los consumidores los que están reclamando este cambio. ¿Y qué está pasando, no? En definitiva, la realidad es que, bueno, pues al igual que identificaron
soldados americanos hace pues 30 años, aquí en el mundo empresarial, en el mundo, en nuestra sociedad, están cambiando las reglas del juego, ¿no? Tenemos organizaciones, tenemos empresas, tenemos estructuras sociales que están diseñadas para la estabilidad, están diseñadas pues para hacer planes de negocio a 10 años, ¿no? Hace pues 15, 20 años todavía nos podíamos permitir eso, el hacer un plan de negocio a 10 años y que las cosas no variaran mucho de nuestras proyecciones. Pero la realidad hoy en día, y creo que este año aquellos que no estuviesen convencidos ya se han convencido del todo, que realmente ya no cabe esperar pues, un mundo estable, un mundo predecible, ¿no? La impredecibilidad, este mundo VUCA que es exponencial, donde hay nuevos entrantes que disrumpen todos los sectores y donde también pues, la tecnología juega un papel distinto, y ya no es algo que esté en el soporte, sino que la tecnología con sus grandes cambios está siendo cada vez más pues, generador de nuevos productos y de nuevos servicios, hacen que las reglas del juego estén cambiando y que necesitamos esquemas distintos empresariales y también esquemas mentales distintos como líderes pues para afrontar y para liderar esta nueva era, ¿no? Entonces, bueno, esta ha sido un poco esta primera pregunta, ¿no? De, oye, el porqué de la transformación digital. ¿Por qué es una palabra, es un concepto que cada vez escuchamos más oír hablar de ello? Bueno, pues porque realmente la transformación ni es ni debería ser una moda, sino que es realmente una necesidad, ¿no? El transformarse para adaptarse al ritmo creciente del cambio. Y bueno, algo que a mí me gusta mucho hacer cuando trabajamos pues, en proyectos muchas veces es definir los conceptos clave, ¿no? Ya que algo que ocurre mucho es que, sobre todo con estas palabras como transformación, digitalización, es que uno escucha hablar tanto de ellas que asume que todos entendemos lo mismo por transformación digital, ¿no? Que yo puedo estar hablando contigo y los dos tenemos pues, el mismo concepto de lo que es transformación digital. Pero, bueno, pues por mi experiencia trabajando en distintas empresas les puedo asegurar que esto no es así, que muchas veces pues mismas personas, incluso en la misma, o sea, distintas personas, perdón, a veces en la misma empresa o en el mismo departamento tienen entendimientos distintos de lo que es. Por eso, a todos los que quieran realmente pues generar un proceso de transformación, os diría, primer paso, definamos qué sí es y qué no es transformación para nosotros. Y aquí yo os voy a presentar, bueno, pues una definición y vamos a hablar un poco de qué es y de qué implica verdaderamente la transformación digital, ¿no? Esta es una definición de Boston Consulting Group que me parece bastante interesante, ¿no? Que dice, oye, pues la transformación digital es en los negocios un cambio fundamental, ¿no? Una metamorfosis en cómo las empresas generan valor logrado mediante la aplicación de tecnologías digitales y nuevas formas de trabajar en todos los aspectos del negocio, ¿no? Y ojo a los tres conceptos que están subrayados, ¿no? Porque evidentemente, bueno, pues algo que solemos pensar es que transformación digital, nos vamos a la segunda palabra y decimos, pues es comprar más tecnología, ¿no? Es digitalizar todo lo que ahora es analógico. Y evidentemente la aplicación de tecnologías digitales, eso forma parte de la transformación, pero no olvidemos que el foco siempre tiene que estar en la generación de valor, ¿no? Al final, lo que hace sobrevivir a las empresas es que sean capaces de generar valor para sus clientes, y por eso la tecnología no deja de ser una herramienta que nos ayuda a generar valor. Y también algo muy interesante que tiene esta definición es el foco también en estas nuevas formas de trabajo, ¿no? No podemos esperar que haya una transformación en una empresa si no cambiamos también pues, la manera en cómo trabajamos. Y es por eso que nosotros desde Opino creemos que es muy importante pues darnos cuenta que la transformación es algo que va mucho más allá de la tecnología y que tiene estas palancas, estos pilares que es preciso activar para lograr verdaderamente un cambio o una transformación efectiva, ¿no? Ahora voy a dar algunos ejemplos, repasar alguno de ellos, pero la idea es, bueno, pues todo comienza siempre pues generando una visión digital, ¿no? Un entender pues por qué nos queremos transformar y a partir de ahí, bueno, pues el unir
el generar una planificación estratégica alineada con esta visión. También algo que es crucial es el tema pues, de la cultura corporativa, ¿no? Al final, pues las empresas están compuestas por personas y pues todo grupo de personas tiene su cultura y es muy importante que tengamos pues una cultura que está alineada con esa transformación y solo después de que verdaderamente hayamos generado esta visión digital alineada con pues, una planificación estratégica, que hayamos involucrado a nuestros líderes y creado una cultura que fomente este mindset digital, es cuando verdaderamente empezamos a pensar en tecnología, en procesos, ¿no? Entonces, algo que es importante que tengamos en mente es que la transformación digital no es un evento puntual, o sea, no existe tal cosa de decir, pues ya me transformé, ahora ya pues me voy a dormir, me quedo tranquilo, mi empresa ya está transformada. No, la verdad es que es un cambio holístico, es un viaje continuo hacia esta nueva normalidad o hacia esta adaptación al entorno, ¿no? Y bueno, y ahora que ya hemos revisado un poco, bueno, pues por qué escuchamos hablar tanto de transformación digital y qué es la transformación, bueno, pues nos surge la pregunta obvia de cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo nos transformamos? ¿Cómo podemos transformar nuestra organización? Y aquí nosotros, bueno, pues hemos establecido pues unas cuantas etapas que nos parecen interesantes, ¿no? O sea, primero, pues siempre es importante entender el dónde estamos. Siempre que queramos pues cambiar algo en nuestra organización, incluso en nosotros mismos, es entender cuál es ese punto de partida. Una vez que hemos entendido el punto de partida, hemos ubicado ese momento digital, bueno, pues ya nos vamos a ese to be, ese nuevo modelo de organización o ese viaje de transformación o ese modelo de transformación al que queremos llegar, ¿no? A partir de ahí establecemos esa hoja de ruta, es decir, una vez que tenemos la visión clara, el por qué queremos transformarnos, qué significa transformación para nosotros, es cuando definimos esa estrategia clara y luego, evidentemente, igual de importante que todo eso es la ejecución, ¿no? Ya que al final pues es la ejecución a lo que separa a las ideas del éxito. Y bueno, ahora un poco en la parte final de esta charla me gustaría pues hacer un breve repaso a algunas de estas lecciones aprendidas o mejores prácticas que nosotros en Opino, después de unos cuantos años trabajando con empresas que están en proceso de transformarse, hemos sintetizado. Entonces, la primera lección, la primera mejor práctica que me gustaría transmitirles es esta. Es muy importante, lo comentaba antes cuando hablaba de la visión, es crucial tener claro el propósito de la transformación, ¿no? Cuando digo el propósito me refiero a cuál es esa razón por la cual en nuestra empresa nosotros nos estamos transformando. Esto puede parecer algo muy obvio, pero no se imaginarán, bueno, pues la cantidad de veces que cuando yo a veces pues le puedo preguntar a un directivo, oye, ¿cuál es la razón por la cual te estás transformando? Pues muchas veces no, pues porque hay que transformarse, de acuerdo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque quieres ser el más innovador de tu industria, porque tus clientes te lo están pidiendo, porque porque quieres realmente tener esa agilidad para adaptarse al entorno digital. ¿Cuál es tu propósito, no? ¿Cuál es tu propósito de transformarte? Y evidentemente, bueno, pues aquí una cosa es importante tener claro esto y, por supuesto, pues comunicarlo a todos nuestros empleados, ¿no? Ya que, bueno, algo que pasa mucho, me gusta esta viñeta de la derecha, me parece que es algo que ocurre mucho en tecnología, ¿no? Que a veces, pues, escuchamos hablar de todas estas nuevas tecnologías disruptivas, el blockchain, IoT, inteligencia artificial, etcétera, y muchas veces pues hay muchas empresas que se ponen como locos a decir, pues tenemos que empezar a adoptar todas estas tecnologías sin antes previamente, bueno, pues haberse planteado cuál es el valor, recordemos, ¿no?, la definición de antes, que es siempre la generación de valor, cuál es el valor realmente que yo quiero generar, y luego ya una vez que entienda ese por qué, es cuando ya buscaré la tecnología que más se adapte a ello, ¿no? En vez de hacer el proceso a la inversa. Entonces, pensemos siempre, aquí a la izquierda igual tienen el why, how, what, que es algo, bueno, es algo bastante conocido de Simon Sinek,
¿no? Que él siempre nos dice, a aquellos que no lo conozcan, les recomiendo mucho ver el vídeo, ¿no? Que el vídeo se llama Lo importante es el porqué o Start with Why, y empieza con el porqué. Y esto, bueno, pues para todo proceso de transformación empresarial, incluso también personal, diría, preguntémonos siempre por qué hacemos lo que hacemos, y ya una vez que entendamos la razón, ya es cuando escogeremos la manera de hacerlo y las herramientas, ¿no? Y recordemos que al final la tecnología es un habilitador, pero no es más que una herramienta. Y en esto del propósito, a mí me gusta mucho este ejemplo. Bueno, ya se habrán dado cuenta que pongo muchos ejemplos de astronautas o del espacio, y es que de pequeña quería ser astronauta, entonces, bueno, pues me desquito hablando de estas cosas o poniendo estos ejemplos en mis charlas. Y este es un ejemplo muy, muy bonito, un hecho real de que, bueno, pues cuando estaban a punto de lanzar el primer hombre a la Luna, el presidente Kennedy visitó las instalaciones de Cabo Cañaveral y le preguntó, bueno, pues al portero que estaba barriendo, llevando papeles, etcétera, pues le preguntó, oye, ¿cuál es tu trabajo, no? ¿En qué consiste tu trabajo? Y bueno, pues esa persona lo que respondió es esto, ¿no? Él respondió, estoy ayudando a poner un hombre en la luna, ¿no? Entonces, imagínense, esto verdaderamente es tener un propósito fuerte, y no solo eso, sino comunicarlo, permearlo a todas las capas de la organización, ¿no? Cuando la persona que está pues limpiando nuestra organización siente ese propósito y siente que él es parte efectivamente de nuestra misión, ahí es cuando verdaderamente hemos conseguido que el propósito pues permee todas las capas de la organización, que es algo que necesitamos a la hora de transformar. Otra cosa, otro consejo muy, muy importante siempre que estemos pues intentando innovar o llevar a cabo un proceso de transformación, es no perder de vista los quick wins, ¿no? Que son estos proyectos pues a veces más pequeños, ¿no? De ejecución más rápida, pero que tienen una gran visibilidad. Y al final, ya que al final estos quick wins muchas veces van a ser nuestros aliados a la hora de transmitir de una manera no tanto hablada, sino vista real, vivida, de que al resto de la organización, de que la transformación es algo que efectivamente va en serio, ¿no? Algo que pasa muchas veces cuando buscamos transformar nuestra empresa es que, bueno, pues nosotros mismos tenemos que ser los evangelizadores de la transformación, y muchas veces tenemos que hacer esta venta interna, ¿no? Para pues vender este proceso de transformación a el resto de empleados, directores, etcétera. Entonces, estos quick wins, estas pequeñas batallas rápidas nos van a ayudar mucho pues a transmitir que efectivamente la transformación es algo que va en serio, ¿no? Tercera de las... se me ha vuelto loca la pantalla. Tercera de las lecciones aprendidas, y en línea también con los pilares de la transformación digital, es crear una cultura de alto rendimiento, ¿no? El tema de la transformación cultural o de alinear realmente pues esta cultura, nuestra cultura corporativa con la cultura digital que queramos crear es crucial. Y para eso, bueno, a mí me parece muy interesante estos estudios que han hecho, el de la izquierda McKinsey, el de la derecha BCG, Boston Consulting Group, ¿no? Que en el de la izquierda de McKinsey pues les preguntaban a unas cuantas líderes de empresas que estaban en medio de un proceso de transformación digital cuál era pues la principal dificultad o la principal barrera con la que se habían enfrentado. Y la primera respuesta, la principal dificultad para la mayoría de las empresas no fue la falta de dinero, no fue la tecnología, sino fue realmente la cultura, los temas de comportamiento, ¿no? La mentalidad de las personas. Así de importante es esta cultura. También muy en línea con el crear una mentalidad, una cultura, una manera de hacer las cosas alineada con esa visión de la transformación, es muy importante tener claro, bueno, pues que esto es algo que uno no puede hacer solo, ¿no? Uno no puede liderar una transformación digital en la empresa sola, y por eso es importante tener pues, a los distintos líderes de nuestra organización a bordo, y algo muy importante también, liderar con el ejemplo. Esta es una gráfica muy interesante de Gartner, ¿no? Que muestra cuál es realmente la importancia
de este liderar con el ejemplo, ¿no? Entonces, si vemos en la parte de arriba, en azul, es pues eso es el porcentaje de lo que generalmente las acciones que los líderes ejecutan cuando quieren pues ver algún cambio en la empresa. Entonces, como vemos, la mayoría de los líderes, ellos hablan mucho de la transformación, ¿no? Nos vamos a transformar, etcétera, hablan mucho. Luego eso no suele estar tan alineado con cómo se comportan y mucho menos con pues, los sistemas o la gestión diaria que ponen en práctica. Sin embargo, como vemos pues, en la parte gris de abajo, que es el impacto real que eso tiene en las personas, en los empleados, lo que los líderes dicen tiene un impacto pues pequeñito, un 1%, pero sin embargo, aquello que los líderes hacen y mucho más aún esa gestión de su día a día, si lo que hacen está alineado realmente con lo que quieren lograr, con lo que comunican, tiene un impacto mucho más potente, ¿no? Entonces, siempre pensemos cualquier cosa que queramos ver llevada a cabo, pues tenemos que no solo decirla, sino también como líderes, pues liderar con el ejemplo. Otra de las lecciones es, bueno, pues la de los datos, ¿no? Ya llevamos unos cuantos años escuchando hablar que pues, los datos son el activo del siglo XXI, que son el petróleo del siglo XXI, que son el activo del futuro. Y aquí pues les traigo una reflexión de cómo pues, General Electric, que al final es una empresa que pues, nació analógica, una empresa industrial de muchos años de vida, pero cómo ha ido aprovechando a lo largo del tiempo, catalizando el poder de los datos para transformar su negocio, ¿no? Entonces, a principios de los 80, pues General Electric tenía un modelo de negocio pues muy transaccional, ¿no? En el que bueno, pues ellos le vendían turbinas de avión a sus clientes y pues ya está, únicamente volvían a ver a su cliente, nada, si la turbina se estropeaba, pero una relación muy transaccional. Luego fueron moviéndose hacia una relación más contractual en el que, bueno, le decían, oye, pues yo te voy a alquilar la turbina y también, bueno, pues te voy a dar este servicio de mantenimiento, reparación, si se te estropea la turbina te puedo dar otra, etcétera. Entonces ahí, como vemos, ya estamos dentro de esta tendencia que ya lleva unos cuantos años de pasar de vender productos a vender servicios. Pero lo que es realmente interesante es cómo ahora, lo que está ahora haciendo General Electric, que les está proponiendo a muchas de esas empresas pues venderles esas turbinas o alquilarles a esas turbinas a un precio menor a cambio pues de tener todos los datos de la operación diaria que sus clientes hacen de sus productos, de las turbinas. Y al final es este conocimiento de todos estos datos agregados del uso que cientos, miles de clientes les dan a sus turbinas que les permite anticiparse a los fallos, anticiparse a las reparaciones y mucho más importante aún, o la razón por la cual se los cuento, sobre todo es tener una relación y un conocimiento continuo del cliente, ¿no? Entonces pasamos de un modelo en el que únicamente vendemos productos y tenemos una relación discreta, ¿no? Como mucho vemos a lo largo del ciclo de vida del producto, vemos una o dos veces al cliente, a tener una relación continua del cliente, a tener datos de manera continua de cuál es el uso que mi cliente hace de mi producto y es realmente con este conocimiento diario, con este conocimiento continuo, con este servicio que le ofrezco al cliente, con el que yo voy a voy a poder generar no solo pues una experiencia que vincula a mi cliente, sino más aún voy a tener el conocimiento necesario para generar pues, nuevos productos o nuevos servicios, ¿no? Entonces, es esta parte de usar los datos para generar esta relación continua con mi cliente y a partir de esa relación continua ir aprendiendo sobre cómo es realmente pues, el uso que mi cliente hace del producto, cómo es su día a día y a partir de ahí pues, generar nuevos productos y servicios que resuelvan sus necesidades no resueltas. Y bueno, la última ya de las lecciones aprendidas y también algo que ya comenté antes cuando definía qué era la transformación digital es el fomentar el uso de nuevas metodologías de trabajo, ¿no? Al final no podemos esperar que pues si queremos realmente transformar nuestra organización o nuestra empresa, pues eso ocurra sin transformar pues la manera en cómo nos organizamos, en cómo colaboramos y en cómo trabajamos, ¿no?
Aquí, como ven en el paréntesis, he puesto más allá de los post-its, ya que algo que, bueno, nosotros como consultores de innovación vemos mucho es, bueno, pues el pensar que el poner pues cuatro post-its en la pared ya nos hace innovadores, ¿no? Y el post-it al final es como contaba antes de la tecnología. La propia tecnología por sí sola no genera valor, el post-it por sí solo no nos hace innovador, ¿no? Sino que son realmente herramientas que solo si entendemos para qué las queremos usar o cuál es el valor que queramos darlos, es cuando realmente ahí podremos catalizar su valor, ¿no? Y bueno, en estas nuevas formas de trabajo, nosotros en Opino, al final, pues nuestra gran experiencia está en metodologías de innovación, que es el cómo hacer, el cómo trabajar, el cómo organizar nuestros equipos día a día para pues, que esta innovación se quede, o sea, no se quede únicamente en el consultor de innovación, sino que sea algo que los propios equipos tengan, ¿no? Entonces, algunas de las metodologías de innovación que más utilizamos son, bueno, pues Design Thinking para esta parte inicial del proceso de innovación, de entender un reto, una necesidad no resuelta de un cliente y generar ideas que lo resuelvan. Luego, a partir de ahí, pues nos movemos a Lean Startup, que nos permite de manera muy rápida generar distintos prototipos o hacer realidad esas ideas de una manera rápida y barata para poner estos prototipos en manos del cliente y poder aprender de que si efectivamente pues nuestra idea resuelve su necesidad o no. Y luego, bueno, pues están las metodologías ágiles dentro de toda la filosofía de Agile, que al final lo que nos ayudan es a que los equipos pues no pierdan esa agilidad, ese foco en el cliente y ese centrarse en desarrollar aquello que genera valor cuando están pues ejecutando los proyectos, ¿no? Entonces también el uso de nuevas metodologías de trabajo es importante. Entonces, bueno, pues algunas conclusiones. Estos son algunas de estas mejores prácticas o lo que nosotros creemos que son estas principales lecciones aprendidas en la transformación digital, en procesos de innovación. Aquí nada, quería decirles que, bueno, pues al final lo interesante de estos foros, de webinars como este, también es que ustedes, pues ahora en sus preguntas o les escriban en el chat puedan compartir mejores prácticas, ya que al final, pues estas mejores prácticas nuestras vienen de la experiencia, no de la teoría, ¿no? En innovación no hay cosa como la teoría de la innovación, sino que es realmente pues la realidad y estas lecciones aprendidas las que sirven para entender realmente pues qué podemos hacer para transformarnos. Y bueno, precisamente ya para cerrar mi intervención, ahora me encantará pues, escucharles si tienen alguna pregunta o comentario, pero me gustaría pues, invitarles también en línea con pues, animarles a compartir aprendizajes. Me gustaría pues, invitarles a esta comunidad de LinkedIn que estamos realizando por parte de Opino junto con Dell Technologies, la empresa de tecnología, que se llama, bueno, Comunidad BlueNet. Justo ahora mismo, mientras yo estoy contando, mi compañera Tania les está enviando pues el link para que se puedan inscribir y al final, bueno, pues es una comunidad de LinkedIn donde tenemos a más de 300 innovadores, emprendedores, empresarios de América Latina y donde, bueno, pues de manera continua estamos generando contenido sobre innovación, emprendedurismo y también, bueno, pues conectando a través de distintos eventos a todas estas personas. Entonces, bueno, quería también hoy, gracias a pues, nuestra alianza con el CEDE de la Ibero, pues a todos aquellos que os registréis en la comunidad de LinkedIn, si pues nos escribís que os habéis registrado tras haber escuchado esta charla, pues os daremos de manera gratuita un autodiagnóstico de madurez digital que hemos desarrollado por parte de Opino, que al final, bueno, pues es una herramienta que de una manera muy rápida, con unas 100 preguntas que se pueden resolver en 20 minutos, pues ayudará a entender cuál es ese momento en el proceso de digitalización y también pues qué iniciativas nosotros recomendamos que puedan tomar para llevarlo a cabo.
Así que bueno, nada, ya para terminar, dejarles con esta frase, ¿no? Que a mí me gusta mucho, que dice, bueno, pues que la mejor manera de que todas estas innovaciones, estos cambios, esta exponencialidad no nos pille desprevenidos es pues ser nosotros mismos quienes lideremos este cambio, ¿no? Al final, pues la mejor manera de predecir el futuro es eso, es inventarlo. Pues bueno, muchas gracias. Aquí igual les dejo mis datos, mi contacto por si pues, tienen cualquier pregunta extra y pues ahora tenemos unos minutos para que si quieren poner la cámara, el micro y cualquier comentario bienvenido. Sara, tenemos algunas preguntas. No. ¿Cómo crees que podemos promover la transformación digital, especialmente en la construcción en México? Pues mira, qué buena pregunta. Yo además soy ingeniera civil, trabajé un tiempo, el inicio de mi carrera en construcción de presas, en construcción de carreteras, o sea que conozco bien el negocio de la transformación, perdón, de la construcción. Y estoy, aquí veo que es Emilio, ¿no? que lo preguntó. Creo que es una pregunta bastante pertinente, ya que la construcción, que es algo que yo sigo bastante de cerca, parece que ha sido uno de estos sectores pues a veces más renuentes o más lentos en transformarse. Pero bueno, como creo que estas mejores prácticas, ¿no? o estas lecciones aprendidas aplican a todos los sectores, ¿no? Esta parte de entender realmente, oye, cómo está cambiando el sector, cuáles van a ser, pues ahora probablemente con el nuevo mundo, la nueva normalidad que viene tras la pandemia, cómo va a afectar eso pues a un paso más allá o un paso antes, digamos, del sector de la construcción, pues a la movilidad de las personas, ¿no? Eso cómo puede afectar a nuestro sector y a partir de ahí, bueno, pues cómo podemos realmente pues catalizar todas las oportunidades que tiene la tecnología, no únicamente, bueno, pues en concreto en la construcción, en ciencia de materiales, etcétera, hay un montón de avances, pero más allá en la manera en cómo pues, nos organizamos, en cómo trabajamos, ¿no? Yo que, como te digo, he trabajado en constructoras, siento que la manera en cómo seguimos trabajando sigue siendo bastante tradicional muchas veces. Los equipos muchas veces son o la manera de estructurar las empresas son muy jerárquicos y ahí realmente, bueno, pues hay muchas veces una pérdida de valor o una pérdida de eficiencia, ¿no? Entonces, el entender realmente cómo pues las distintas tecnologías digitales nos pueden ayudar a ser más eficientes puede ser interesante. De todos modos, Emilio, si quieres escríbeme un email y podemos platicar al respecto. Aquí, Diego nos pregunta, ¿no? ¿Podrían compartir algún caso de estudio de transformación digital con una pyme que hayan hecho en Opino? Sí, bueno, hemos trabajado nosotros, sobre todo, ya digo, trabajamos mucho con grandes empresas, pero sin duda también hemos trabajado con empresas pues, más medianas, pequeñas. Hace poco, por ejemplo, pues estuvimos trabajando con una empresa financiera que estaba empezando en Ecuador. A mí, de hecho, me tocó allí la pandemia, estuve allí unos cuantos meses encerrada, en el que, bueno, pues estaban lanzando desde cero una nueva banca digital y tuvimos que hacer pues, un proceso de descubrimiento, precisamente utilizando Design Thinking para entender realmente, oye, pues cuál puede ser hoy en día esa manera de ofrecer valor pues al mercado ecuatoriano en este caso, o este abanico de productos y de servicios que ellos tenían que ofrecer, como pues lo que hicimos es primero de todo pues entender a los clientes, entender también bueno, pues cómo la pandemia les había afectado en concreto en sus necesidades financieras y qué nuevos productos, servicios podíamos lanzar, ¿no? Y bueno, de hecho ahora todavía estamos pues en proceso de prototipar y testear algunos de estos productos con clientes. Vale, veo que aquí Ernesto pregunta ¿cuál es la principal barrera para lograr la transformación digital? Mira, eso no tengo duda, Ernesto Falabella, que es la resistencia al cambio de las personas. O sea, sin duda, eso lo he visto de manera consistente en empresas grandes, empresas pequeñas, empresas de todos los sectores, que por eso este foco he comentado tanto el tema de la cultura, ¿no? Por eso para nosotros es tan importante, porque al final la tecnología está ahí, hay muchos casos de éxito que nos pueden impulsar o nos pueden inspirar a cómo hacer las cosas, pero al final si las personas y los trabajadores y los líderes
son reacios al cambio, no tienen estas ganas de pues, abrazar esta nueva forma de hacer las cosas, pues ahí será muy difícil lograr un proceso de transformación, ¿no? Entonces, por eso, una recomendación, siempre que vayamos realmente, que nos planteemos pues, comenzar un proceso de transformación digital, pensemos primero en cuál es la cultura de nuestra organización y en crear una cultura que verdaderamente, bueno, pues abrace o sea propensa al cambio, ¿no? A ver, otra pregunta, también muy buena, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la transformación digital conduzca a mejores trabajos en vez de más desempleo? Bueno, esta es una pregunta, fíjate que a mí, cuando siempre que hablo de tecnología, muchas veces me lo hacen y entiendo, es una preocupación, evidentemente, que yo creo que como sociedad todos tenemos, ¿no? Aquí hay un debate muy grande, ¿no? Sobre pues, si la inteligencia artificial, los robots nos van a quitar el trabajo o no. Yo personalmente soy bastante optimista porque lo que al final lo que ha ido haciendo la tecnología y desde hace 100 y pico años, ¿no? De la revolución industrial, la tecnología cada vez más lo que ha ido es creando o digamos tomando esos trabajos pues más operativos, esos trabajos pues más repetitivos muchas veces donde no es necesaria la intervención humana, y lo que ha hecho es liberar pues a los humanos para que puedan dedicarse a pensar, a crear o a utilizar, digamos, esas características que nos hacen más humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo como digo, soy bastante optimista en el sentido que estoy convencida que, pues, si bien es verdad que cada vez más pues, los algoritmos son más sofisticados y son capaces, incluso el otro día leía que pues, la inteligencia artificial va a terminar con el trabajo de los consultores porque ellos van a ser capaces de analizar un montón de datos y tomar mejores decisiones, sí que hay algo que la tecnología no es capaz de hacer, ¿no? Como es pues, el tener esta empatía entre humanos, pues, entender realmente qué es lo que otra persona necesita, la creatividad, la imaginación, la innovación. Entonces yo creo que realmente se generará un nuevo modelo de generación de valor, un nuevo mix productivo en el que también pues, iremos también no tanto a la producción de productos, sino a la generación de servicios, donde pues, los humanos nos dedicaremos a aquello que sabemos hacer o que nos hace humanos, y aquellos trabajos pues, más automatizables se lo dejaremos a las máquinas. De todos modos, esto es un debate que da para otras tantas charlas, ¿no? Aquí hay una pregunta que dicen: ¿qué problemas se enfrentaba la empresa y qué tipo de transformación digital se realizó? No sé en concreto, Diego, si me puedes decir en concreto a qué empresa te refieres, lo respondo. Me sigo por las siguientes preguntas y si me escribes ahí te digo. ¿Considerarías la implementación de un sistema tipo ERP en una transformación digital para una pyme? Pues mira, al final, esto nos lo pregunta Maricruz. Al final, estas preguntas son más de tecnología, ¿no? De herramientas. Entonces, yo antes de eso, Maricruz, antes de pensar realmente en qué tecnología tengo que adoptar, ¿no? Como la viñeta esta cómica que les ponía del blockchain, la tecnología sí que va a ser una herramienta, pero tiene que ser una herramienta para llegar a algún sitio, ¿no? Para ayudarnos a hacer algo. Entonces, yo antes de eso realmente entendería ese ERP, qué problema va a resolver, qué necesidad ahora mismo tienes que no estés pudiendo resolver, y para entender realmente si es el ERP o otra herramienta la que la resuelva, ¿no? Pero esto yo creo que es algo importante, de no por adoptar nuevas tecnologías o no por adoptar las tecnologías que nuestra competencia está adoptando vamos a ser más digitales, nos vamos a transformar mejor, sino realmente por entender cuál es el valor que nos va a ofrecer la tecnología, entender qué problema nos va a resolver y a partir de ahí pues adoptarlo, ¿no? Por hacer esta reflexión siempre de el por qué antes. Muchas gracias, Sara. Oye, yo tengo una duda del tema que estábamos hablando hace rato de Best Buy, ¿no? De que ya tronó en México. Sí, Pero ¿por qué sí. crees que empresas grandes están tronando aquí en México y no están tronando en otros países? O sea, ¿qué está pasando aquí como país, ¿no? Que no estamos implementando bien la innovación y las nuevas tecnologías. Bueno, yo no diría necesariamente, a mí, fíjate, yo trabajé un tiempo, bueno, soy europea, trabajé un tiempo en África, en Asia, en
en distintos países de Europa, ahora estoy en Estados Unidos, por ejemplo, y muchas veces me preguntan, oye, ¿tú crees que los mexicanos somos innovadores? Y a mí, sinceramente, yo, y esto os lo prometo, el mexicano me parece de los pueblos más emprendedores y más innovadores, ¿no? Que siempre yo no sé si es porque el mexicano está acostumbrado a la impredecibilidad de la vida, que siempre esta adaptación sí la tienen. Entonces, yo no diría necesariamente que sea a lo mejor una falta de eso, de innovación. Lo que sí me parece interesante, como el caso de Best Buy, es algo que, bueno, pues no es la primera de estas empresas de estas grandes empresas, por ejemplo, pues de Blockbuster, no sé, grandes empresas que muchas veces pues se confían, ¿no? Que tienen una pues barrera de entrada, que a lo mejor pues su escala, su precio es algo que les hace imbatible y sin embargo pues no estaban preparados para una avalancha del comercio digital como la pandemia, ¿no? Pero la pandemia simplemente ha sido un acelerador de muchas cosas, ¿no? Ha sido un acelerador en concreto del tema del e-commerce o de la compra digital, pero es algo que ya pues desde hace unos cuantos años pues ya era una tendencia, cada vez las personas compraban más digitalmente. Entonces yo creo que sobre todo pues ha sido una incapacidad de la empresa de entender esa tendencia, ¿no? Ese, como hablabas del principio, ese dónde estamos hoy para pues a partir de ahí proyectar el futuro. Pandemia de por medio, ¿no? La gente cada vez iba a comprar más online y adaptarse a eso, ¿no? Al final esto se trata de adaptarse al entorno, de adaptarse a la realidad y para eso pues hay que entenderla.